Nos vamos a enfocar en lo que nos impactó enormemente el sábado pasado. El caso de este joven que decidió entrar al zoológico de Santiago y enfrentar directamente a los leones. Lo que más nos sorprendió fueron las reacciones en las redes sociales, tremendamente brutales con este joven chileno, sin siquiera conocer su historia de vida ni las razones de por qué demonios había hecho tal suicida acto. Hoy día queremos conocer el estado mental de los chilenos. ¿Estamos enfermos como país? Pongan atención a la siguiente nota. Con apenas 20 años, la vida de Franco Ferrada estuvo a punto de acabar de una forma terrible. Preso de lo que especialistas han catalogado como un cuadro psicótico o un delirio mesiánico, el joven ingresó desnudo a la jaula de leones del Zoológico Nacional. Para rescatarlo, 2 felinos tuvieron que ser sacrificados. La noticia dio la vuelta al mundo. La reacción de las redes sociales fue de juicio y condena al actuar de Franco y también del personal del zoológico que disparó a los animales. Fueron pocos los que llamaban a empatizar con una persona que sufría de una enfermedad mental. Se entiende que el cabro tenía problemas, pero es una lástima ver que se sacrificaban dos seres inocentes que no tenían culpa de nada por alguien que no supo medir las consecuencias de su acto. Encontré una pena muy grande por los animales, ¿ya? En primer lugar, no deberían haberlo matado porque era una persona psiquiciada, o sea, una persona, digamos, loca, o sea, que no tenía los 5 sentidos en sus condiciones, pues. He escuchado en la prensa que hay mucha gente que piensa que fue malo que hubieran matado a los leones y que la persona, este joven en este caso, estaba loco. Creo que la seguridad del zoológico debería ser mejor. Porque si él se tiró a suicidarse es como que un señor se tiró al metro y ya vamos a sacrificar al chofer del metro. La reacción es sorprendente si consideramos que en Chile 1 de cada 3 personas sufre o ha sufrido de algún tipo de trastorno mental y que nuestro país lidera el ranking de personas con depresión. Tan preocupante es la situación que incluso la Organización Mundial de la Salud solicitó a Chile la creación de una ley de salud mental. ¿Por qué creen los chilenos que está pasando esto? Creo que hay muchas situaciones por las que las personas pueden tener depresión. Una, creo que es la presión laboral, esto de levantarse muy temprano, la presión del trabajo, que tienen que las personas andar en micro o el metro, que además ganan un poco, las cosas están muy caras. Lo que observo mucho aquí en Chile, por esta zona céntrica, es el gran consumo y después de las jornadas laborales tan grandes, la gente salir y comprar, no mirarse, no sé, un poco eso. Creo que están muy encerrados en sí mismos. Yo creo que a lo mejor nos estresamos demasiado por obtener más cosas y tal vez los trabajos, la gente simplemente se estresa por tratar de obtener más. ¿Qué tipo de trastorno pudo llevar a un joven de 20 años a meterse en una jaula de leones? ¿Por qué la gente reaccionó condenándolo? ¿Cuál es el estado actual de la salud mental en Chile? Hoy, en Mentiras Verdaderas, discutiremos una realidad incómoda que urge empezar a conversar. Quiero que sepan que las cosas que se preparan en el sur de Chile tienen ese sabor natural y fresco que es incomparable. Por eso me encanta disfrutar la leche Colún, los yogurt, la mantequilla, el manjar y toda su línea de exquisitos productos porque guardan lo mejor de este lugar único, el sur, ya que están producidos y envasados en su origen. Colún, toda la magia del sur.
Saludamos, como todas las noches, a nuestros amigos de Coluna acá en Mentiras Verdaderas. El hashtag está abierto, una verdad incómoda es la que discutimos hoy en Mentiras Verdaderas. Recibimos preguntas y comentarios con el hashtag Chile al Diván MB. Quiero presentar a nuestro panel de expertos. Estamos en primera instancia con Juliana Rodríguez, psicóloga y coordinadora de salud de la Fundación Todo Mejora. Juliana, gracias por acompañarnos. Estamos con Giorgio Agostini, doctor en Psicología Social y máster en Sociología. Doc, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, con ustedes. Nos acompaña también la psiquiatra de la Universidad de Chile, investigadora MIDAP. Estamos con Graciela Rojas. Graciela, un gusto. Don Rodrigo Paz, una vez más en Mentiras Verdaderas, médico psiquiatra y especialista en neurociencias clínicas. Y también nos acompaña don Paul Feringer, psiquiatra de la Universidad de Chile y también investigador de MIDAP. Paul, hola, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Quiero partir con algunos datitos que ya arrojaba la nota, ¿no? Y que para mí han sido verdaderamente sorprendentes. En Chile, 1 de cada 3 personas sufre problemas de salud mental en algún momento de su vida. Santiago encabeza las capitales con mayor número de trastornos ansiosos y depresivos del mundo. Chile además es el país de la OCDE donde más ha aumentado la tasa de suicidio, solo después de Corea del Sur. Con estos datos yo me pregunto, ¿Chile es un país enfermo hoy, doctor Giorgio Agostini? Aquí, del punto de vista de la sociología, para decirlo claramente, estamos entrando en una influencia de Latinoamérica en lo que yo me atrevo a decir un suicidio social. Y esto se da lo que se llama el síndrome de la rana, que a lo mejor usted ya lo conoce, que consiste en lo siguiente: usted coloca una rana en un bol, le dan fuego y empieza a calentar, la rana no se da cuenta hasta que se muere. Ese es el síndrome de la rana. Entonces, muchos fenómenos sociales se están dando en ese sentido. Y aquí creo que ha pasado. Pasamos varias cosas, si me permite. Uno, que pasamos de una etapa, ¿cierto?, como de dictadura, donde está todo hipercontrolado, donde se inhibió la libertad, y pasamos a una democracia donde ocurre también un fenómeno desde que significa libertad versus libertinaje. Entonces hay como una pérdida realmente como de lo que ha significado en un momento determinado una cosa natural y normal, que es el respeto, por ejemplo, a la autoridad. Eso se ha ido paulatinamente perdiendo. Entonces surgen los fenómenos sociales. Surge obviamente los alumnos, que en este caso empiezan a protestar. O sea, hay una serie de movimientos sociales que son muy importantes, producto justamente de la entrada a la democracia. Pero eso, a su vez, estamos en un modelo, todavía en un modelo socioeconómico, que implica principalmente dos grandes cosas, ¿cierto? Uno, ser dueño de la propiedad, pero al mismo tiempo una cosa que afecta a los seres humanos es la competencia. Entonces, la competencia en términos de competitividad, porque hay una competencia que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en Chile. Hay una competencia bastante sana, que bueno que te vaya bien, entonces yo te ayudo también para que te vaya mejor y viceversa. Aquí no, la competencia está en un término de cómo yo destruyo al otro, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Graciela, ¿esa competencia despiadada es lo que de cierta forma nos está enfermando? Mira, en realidad nosotros ya en la década del 90 hubieron estudios de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción que demostraron que 1 de cada 4 chilenos tenía un problema de salud mental. Así es. Y que 1 de cada 2 personas que acudía al médico general por cualquier razón también estaba enfermo. A partir de ese momento, en ese momento eran noticias escandalosas en los medios también, y a partir de allí entonces se integraron distintas políticas de salud mental dentro de la agenda pública del Ministerio de Salud. Y gracias a ello, hoy día tenemos varias patologías psiquiátricas dentro de la reforma de salud, por lo tanto hay un acceso mayor que lo que había antes del 90 en Chile, pero es totalmente insuficiente. Hoy día la cobertura que tiene el país para los problemas de salud mental alcanza a un 20%. El presupuesto para salud mental del presupuesto general de salud es un 2%. ¿Y a dónde tendríamos que llegar? Tendríamos que llegar a un 40% cobertura y tendríamos que llegar aproximadamente a un 6% del presupuesto de salud destinado a salud mental. Esa es la brecha que hoy día tenemos, a pesar de todos los esfuerzos que ya hemos hecho en la reforma de salud, incorporando la depresión, la esquizofrenia de alguna manera el consumo de sustancias
a las garantías explícitas de salud y algunos programas nacionales que se han implementado con bastante éxito y que son un ejemplo en el mundo, pero es absolutamente insuficiente. Y lo que hoy día vimos en el caso que se ha comentado es precisamente una persona con una enfermedad mental probablemente muy severa, que logra meterse dentro de la jaula de los leones sin que la sociedad haya sido capaz de protegerlo, ¿no? Porque ese es el problema. ¿Cómo no fuimos capaces de proteger a un ciudadano que estaba tan enfermo como para cometer un acto de esa naturaleza? Ese es el problema. Y probablemente él no tuvo el acceso que debiera haber tenido a los servicios de salud mental que él necesitaba en ese momento. Y ejemplo hay muchos otros en las noticias de los últimos días. Entendemos que este es un caso extremo a la vuelta. Queremos entender por qué nos estamos convirtiendo en una sociedad enferma, por qué tantos chilenos sufren de depresión, por qué tantos chilenos tienen depresión y no lo saben porque no han sido bien diagnosticados. Hacemos un alto y seguimos conversando esta noche de temas relevantes en Mentiras Verdaderas. No te vayas. 19 minutos en vivo y en directo. Somos Mentiras Verdaderas. Quiero comentarles que el mejor sushi de Peñaflor y Maipú es Aracari Sushi, ubicado en Balmaceda 462 Mayoco y también en Avenida Sur 12 Maipú. También puedes visitar su página web, que es aracarisushi.cl, y su fanpage Aracari Sushi. Puedes llamar a su fono 22-8140-502. Esto es en Mayoco, o también directamente al 2272-55050 en Maipú. Ya lo sabes, Aracari Sushi, 10 años al servicio de ustedes. Una verdad incómoda. Hoy queremos discutir acerca de la salud mental de los chilenos. El hashtag está abierto porque sentimos que todos tenemos que ir un ratito al diván para poder autoanalizarnos, para poder psicoanalizarnos. Quiero saber por qué en Chile hay tanta depresión, Rodrigo Paz. ¿Cuáles son los factores, las causas que, bajo tu perspectiva, vale la pena poner sobre la mesa? A ver, es un tema grande, pero yo quisiera primero decir un dato que parece que es muy relevante, que los trastornos del ánimo no se distribuyen transversalmente, no son democráticos. La probabilidad de enfermar en Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, versus Alto Hospicio, los guetos de Tiltil, donde murió Lisette hace unas pocas semanas atrás, concentran el grueso de la patología psiquiátrica de este país. Es más, no solo la prevalencia de depresión, suicidio, abuso de sustancias, alcoholismo, violencia intrafamiliar, femicidios, conductas en extremo violentas, formas precoces de instalación de delincuencia infanto-juvenil con descontrol de impulso, todo ese clúster, toda esa agrupación de patologías psiquiátricas donde hay, y aquí quiero decir algo muy relevante, espero, para que la gente entienda que cuando hablamos de enfermedad mental, no estamos hablando de problemas psicológicos, no estamos hablando de trancas, no estamos hablando de temores, ansiedades que se resuelven en el diván. Estamos hablando de enfermedades del cerebro, estamos hablando de neuronas, circuitos cerebrales que virtualmente colapsan, dejan de funcionar adecuadamente. Y eso produce una desorganización de la conducta que puede manifestarse en niños con impulsividad y agresividad completamente fuera de toda norma, en jóvenes con una apetencia por consumir drogas que va más allá de todo control, en adultos o jóvenes que desarrollan un nivel de agresividad que las lleva, por ejemplo, a asesinar a sus parejas. Y aquí quiero mandarle un mensaje, si me lo permite, al Servicio de la Mujer, al Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM. Hoy día los programas que está desarrollando el Servicio Nacional de la Mujer para prevenir femicidios no están funcionando porque no tienen en la cabeza la idea de enfermedad mental, que es lo que pasó con este chiquillo del zoológico. La gente, ¿por qué salta a decir tonto, estúpido, imbécil y cuántas otras cosas más? Porque la gente no entiende. Los psiquiatras hemos hecho un pésimo trabajo, y aquí con la complicidad de ustedes, los periodistas,
de no educar a la gente. La gente tiene que entender que existe una cosa que se llama cerebro y que así como cuando a mí se me enferma el intestino, tengo diarrea, me van a perdonar así, cuando se me enferma el cerebro, puedo producir insomnio, impulsividad, agresividad completamente fuera, o delirios, alucinaciones, empiezo a creer y a ver cosas que no están. Y eso no es un problema psicológico, no es algo que el gremio de los psicólogos que está aquí al frente, digamos, puede resolver. Es algo que requiere tratamiento médico, psicofármacos, terapia electroconvulsiva, muchas veces apoyada con intervenciones psicoterapéuticas individuales, sociales, etc. De eso estamos hablando. Y cuando uno entiende eso y empieza a pensar en términos de cerebro, dice, bueno, pero ¿por qué, si el cerebro es democrático, no es diferente el cerebro de los que estamos aquí, el cerebro de la legua, la victoria, etcétera? Bueno, resulta que ese cerebro no es tan democrático. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, naces en La Legua, naces en Tiltil, en un gueto perdido, donde hay violencia intrafamiliar, drogas, qué sé yo, y tu mamá embarazada, tú adentro del útero de tu madre estaba estresada, consumió drogas, vivió violencia intrafamiliar, esos eventos del ambiente van modulando el desarrollo de tu cerebro. Tú ya naces con un cerebro distinto. Me gustaría abrir el debate porque es muy interesante este punto, ¿no? Sí. Juliana, ¿estás de acuerdo con lo que plantea Rodrigo en función del factor desigualdad y las precarias condiciones en las cuales viven muchos chilenos? ¿Es uno de los factores importantes ambientalmente para entender hoy la salud mental de los chilenos? Sí, la desigualdad, los factores socioeconómicos, políticos del país siempre van a ser factores sociales que implican en cómo se construye un cerebro, una mente, incluso desde la gestación. Como decía, el contexto siempre va a tener que ver con el cuerpo. Mucha gente cree que la mente está separada del cuerpo y resulta que están juntos. Todo lo que se vive se absorbe. Y eso termina desarrollando en una enfermedad mental o en problemas puntuales psicológicos. Yo estoy muy de acuerdo en lo que decía Rodrigo de no ver la enfermedad mental como... hoy lo explicaba distinto. Yo trato de explicarlo como a niños y adolescentes porque es con el grupo que trabajo. Es distinto tener una herida en la piel que se ve y que sangra, y es distinto tener una herida en el cerebro, una herida en las emociones. Es muy diferente y no estamos acostumbrados a darnos cuenta de cuando le pasa al cerebro o a las emociones y pedir ayuda. Estamos acostumbrados a pedir ayuda cuando nos pasa algo en la piel, no cuando nos pasa algo en las emociones o en el cerebro o en las relaciones. No estamos acostumbrados a eso. ¿Sabes lo que pasa? Sí, perdón, que es cierto que los problemas de salud mental son mucho más frecuentes en las personas que viven en condiciones de mayor pobreza. El tema es que Chile no es un país tan pobre. Es desigual. El tema es que es un país muy desigual. Sí, ese es el gran problema. Entonces, claro, nosotros hemos aumentado nuestro estándar de vida. El país hoy día, la gente hoy día es menos pobre que antes. Pero un paciente me decía a mí, mira, yo anduve a pata pelá durante un periodo de mi vida. Y hoy día mi nieto roba por tener no una zapatilla, sino por tener una zapatilla Adidas. Y eso significa que hay un tema que tiene que ver con la desigualdad y eso tiene que ver con la ambición y tiene que ver con lo que decía la gente allí. Todos quieren tener más y todos quieren tener más porque el estándar que nos está dando las capas más poderosas del país es muy alto. Entonces todos quieren imitar aquello y eso hace que la gente trabaje mucho y nuestras condiciones de vida en ese sentido son desfavorables. La gente a veces viaja 1 hora y media de ida al trabajo, 1 hora y media de vuelta al trabajo. Cuando son 2 personas que tienen que cuidar niños, los niños entonces no tienen dónde dejarlos. Y así sucesivamente uno podría describir las condiciones de todos los chilenos que
no están satisfechas en la forma como están viviendo. Y eso tiene que ver mucho con la Demos un inequidad. segundo porque a esta hora de la noche, si andas en búsqueda de tu propio hogar, te quiero invitar a la ruta inmobiliaria de todos los chilenos. Sí, la ruta inmobiliaria de todos los chilenos, así que tienes que aprovechar el último año para comprar sin IVA. Te queremos ver feliz, así que te invitamos a hacer realidad tu sueño de la casa propia en la Feria Expo Vivienda 2016, los días 27, 28 y 29 de mayo en el Centro Cultural Estación Mapocho. Son más de 100 proyectos inmobiliarios, asesorías y charlas de subsidios Minbu. Más información en www.feriaexpovivienda.cl. Organiza FISA, así que te esperamos. Quiero seguir con Paul porque me llama mucho la atención, porque ya estamos entrando en los factores externos, ¿no? Sí. Que van marcando la salud mental de los chilenos. Yo quiero saber si esos factores externos que uno los puede dimensionar históricamente en la década de los 70, 80, 90, hoy han ido cambiando y si se ha ido deteriorando la salud mental de los chilenos en función de estos cambios sociales, políticos, en nuestra forma de vida. Mira, eso es absolutamente como tú lo dices. Yo creo que aquí lo que han dicho los otros panelistas creo que es muy importante porque de alguna manera nosotros sabemos que hoy día Chile cambió de una manera muy drástica, digamos, en términos políticos el año 73, pero también no solo en términos políticos, sino también en términos como del modelo social, ¿sí? Digamos, de un día para otro se cambiaron las formas en que las personas se acostumbraban a tener los distintos servicios sociales, se terminó con la cooperatividad, con el barrio, ¿no? Se acabó la salud pública, de alguna manera aparecieron las prestaciones privadas. Y eso, de alguna manera, fue un trauma social que la población no supo entender, ni nadie entendió, ni nadie percibió absolutamente. Chile es un experimento como país a nivel mundial en términos de cómo se aplicó el modelo de neolibre mercado, ¿no? Ahora, yo escuchaba hoy día, yo trabajo en la Chile y había una presentación y un colega decía que es distinto ser pobre en un país pobre, ¿sí?, que ser pobre en un país rico, ¿no? De alguna manera, la gran mayoría de los chilenos tiene aspiraciones, ¿no?, de adquisición de bienes y servicios como en un país rico, pero con una infraestructura de país subdesarrollado, ¿no? Si nosotros sacamos el nivel de desigualdad, la distribución del ingreso, si uno saca el primer quintil, el resto del país es casi como un país, digamos, africano promedio, ¿no? Pero que está metido en una cultura en la cual se aspiran a bienes y servicios de país desarrollado, ¿no? Esa distorsión genera un factor relevante. Absolutamente. Y otra cosa muy importante es que nosotros... Mucha frustración social, pero otra cosa muy importante es como nosotros como sociedad no incluimos la salud mental como tema, ¿no? ¿Por qué? Si tú vas, por ejemplo, cuáles son en las prestaciones privadas, cuál es la cantidad de prestaciones que se cubren para una patología, por ejemplo, una fractura, versus una patología en salud mental, es absolutamente radicalmente distinto, ¿no? Hay una discriminación terrible hacia la prestación en salud mental, ¿no? La gente... Porque la fractura, como decía Juliana, se ve. Se ve, claro. Ahora, eso pasa también en términos como decía Graciela, del presupuesto. El presupuesto en Chile debería estar cerca del 6, del 7, y estamos en 2% y ha seguido bajando en democracia, ¿no? El año 2008 estuvo en 3 y tanto, ¿no? De toda la plata que se destinaba a salud, solamente un 3% estaba destinado a salud mental, siendo que la salud mental es el área que produce más pérdida de productividad para el país. O sea, siendo que la OMS dijo que se necesitaba aumentar el presupuesto en salud mental. Perdón, y para agregar, no solo productividad, suicidio, violencia, femicidios. Absolutamente. No, claro, si uno lo mira en términos como de indicadores económicos duros, la productividad, pero estoy de acuerdo con Rodrigo que aparecen todos estos indicadores de salud que son extremadamente duros, en los cuales el país no se hace cargo, no nos hacemos cargo como sociedad de un área de la salud en la cual hay el mayor sufrimiento y la mayor carga de enfermedad social están en esta área. Pero las prestaciones, lo que dice el Estado, es absolutamente discordante con eso. Tenemos una suerte así como de disociación. ¿Te puedo contar? ¿Sí? ¿Y por qué no se invierte? Porque, y aquí la pega que ustedes tienen que ayudarnos. Porque la gente no sabe que los femicidios, el 70% de cabros chicos que hacen portonazo y que son capaces de llegar, ponerte la pistola en la cabeza y pegarte un balazo en la cabeza sin sentir nada, son niños enfermos. Cuando aparecen las noticias que un tipo se mete a la jaula de los leones o le corta la oreja con la boca a su pareja o le saca los ojos, eso no es... hay datos, estudios... La mayoría de esas personas son enfermos mentales y no enfermos de la psicología, enfermos del cerebro.
Entonces, pero el problema que tenemos, como dice muy bien, es que no se ve. Entonces, cuando la gente dice, pero eso es una enfermedad. Y ese es el problema que uno tiene muchas veces con los propios pacientes, porque además son enfermedades del neurodesarrollo. No, porque cuando tú te haces una herida, tu mano estaba limpia, estaba sana, y te hiciste una herida. Aquí son niños que vienen con su cerebro con problemas desde chiquititos. Por ejemplo, hay estudios que muestran que en los femicidas, el 70-80% de los femicidas graves son chicos raros, agresivos, impulsivos, adictos con traumas múltiples, con inestabilidad emocional, abuso de sustancias desde niño. Entonces la gente dice, bueno, pero si él siempre ha sido así. Bueno, es que él siempre ha estado enfermo. Claro, pero hay un sistema de salud que no se ha hecho cargo de eso. Hay un sistema social que no ha pesquisado. Como dice Graciela, este chiquillo que estuvo en el zoológico, nosotros tenemos el gran pecado social de no haberlo pesquisado. Yo pensaba hoy día, ante toda la, digamos, la agresividad de las redes sociales, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubiera caído, por ejemplo, un menor de edad por accidente dentro? O un ciego. Por ejemplo, él no eligió caerse, el menor de edad, y estarían todos, de alguna manera, absolutamente teniendo mucho menos problemas con haber matado a estos dos pobres leones. Yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, es terrible, es un drama desde donde uno lo mire. Pero lo importante es que este niño, este joven, no tuvo absolutamente nada de libertad para poder optar a no entrar, ¿no? Su patología mental, como dice Rodrigo, la patología del cerebro, era de tal magnitud, ¿no?, que él no tuvo ninguna posibilidad de poder elegir no entrar. Graciela, hay un dato que nos preocupa muchísimo y tiene que ver con el aumento de los suicidios, sobre todo en los adolescentes chilenos. ¿Qué podemos decir en torno a este fenómeno? Es lo mismo, porque las personas que cometen un suicidio, sabemos que esas personas de alguna manera han dado, antes de cometer aquel acto, algunas señales. Y entonces quiere decir que nosotros no estamos detectando aquellas señales como sociedad, como sistema a tiempo para poder prevenir aquellas conductas. Ese es un aspecto del problema. El otro es que uno también tendría que preguntarse por qué nuestros jóvenes están tan descontentos con la vida que están llevando. Y ahí entonces volvemos al tema de la inequidad, volvemos al tema de las condiciones de vida, volvemos al tema de las expectativas. Si tener expectativas desmesuradas o que tú no logras alcanzar es muy frustrante y es muy angustiante, ¿no? Amén de que tenemos el tema del consumo de sustancias, el consumo de alcohol en nuestra sociedad, que también es un tema que viene a agravar todo lo otro. Ahora, el tema de la depresión, porque Rodrigo ha puesto énfasis en los trastornos mentales más severos y en las conductas más extremas. Pero hay un conjunto de trastornos mentales que son los trastornos mentales comunes, entre los cuales está la depresión y los trastornos de ansiedad, que causan un malestar muy grande, un sufrimiento a la familia y un costo económico grande al país, porque están con las licencias médicas. Que nos detuviésemos allí algún segundo, enseñarle a nuestros amigos en casa a buscar señales, a prender las alarmas en torno a un familiar o una pareja que está presentando ciertos síntomas y que pueden tener directa relación, por ejemplo, con una depresión. Juliana. Y con suicidio, sobre todo también. Yo creo que lo principal son cambios de comportamiento drásticos que se puedan ver en la persona. Lo segundo también es el contexto, de lo que hemos hablado, en qué tipo de contexto ha vivido, qué tan violento ha sido su contexto, qué tan traumático ha podido ser su contexto. En trastornos del sueño también, en trastornos de alimentación, si deja de comer mucho o empieza a comer mucho de repente, como cambios repentinos de comportamiento. Yo creo que esas son señales fundamentales para poder pedir ayuda en lo que no se ve, para poder tenerlo como una urgencia, como si sangrara la piel. Así. Doctor. Sí, a ver, yo quiero precisar algunas cosas, porque Rodrigo plantea muy bien el modelo médico. Nosotros en la comisión que estamos de derechos de los pacientes en el Ministerio de Salud, estamos hablando de discapacitados, porque la palabra enfermo de alguna manera tiene una cierta connotación. Inclusive cuando se enojan las parejas, tú estás enfermo. ¿Hay algo peyorativo ahí? Sí, muy peyorativo. Entonces estamos tratando de corregirlo en ese sentido. Segunda cosa, cuando aparecen estos trastornos eventualmente mentales, tiene que ver con
factor importante como hay factores predisponentes de tipo genético o de tipo congénito. De hecho, hoy día, yo estoy metido justo en esas investigaciones, conocemos algunos genes que son predisponentes, no son determinantes. Y aquí viene una cosa muy interesante, que en la medida que la persona tiene un gen predisponente, si el medio ambiente eventualmente hace que esto florezca, obviamente va a aparecer el cuadro, si no, no. Pero tenemos otra cosa que a lo mejor el público no lo sabe, es que hoy día podemos inhibir ciertos genes e inclusive hacer que aparezca, digamos, la aparición de otros. Entonces, la factura, de hecho, hoy día, Rodrigo debe saberlo mejor que nadie, tenemos la farmacogenética, o sea, se hace un estudio genético para ver cuál es el fármaco mejor y más indicado, y está la epigenética. Entonces, hoy día tenemos una serie de recursos muy, muy importantes. Y quiero agregar otra cosa, hoy día ya se ha demostrado por los neurólogos, ni siquiera por nosotros los psicólogos, que la persona que está en psicoterapia, si tiene justamente un desorden en la neurona, vale decir en los neurotransmisores, la recaptación de serotonina, es curioso, interesante, como nuestro propio organismo modifica eso y después de una psicoterapia profunda, la persona se autorregula el neurotransmisor y ya no va a necesitar eventualmente medicamentos. Y en el caso de los trastornos ansiosos, hoy día tenemos técnicas muy buenas, como ser el EMDR, y que eso hace a través de la neurociencia que la persona de verdad le desaparezca definitivamente todo lo que es el estrés agudo, con mayor razón el estrés eventualmente postraumático, que sude contra los portonazos, la gente que ha sido violada, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo esa persona después no va a necesitar medicamento, porque inicialmente se da el medicamento y trabajamos muy en común, digamos, con los psiquiatras, para que la persona tenga una cierta estabilidad, si no la psicoterapia a veces la persona está tan ansiosa, tan angustiada que no es posible trabajarla, pero con esta técnica lo muy en claro para el público en general, de que hoy día tenemos efectivamente herramientas muy, muy útiles, donde puede superar inclusive ataques de pánico, de fobia, etcétera. Hemos querido contribuir al diálogo y a la discusión, ya lo decíamos desde el comienzo de este panel, un tema incómodo pero real en Chile y real hace muchos años. Gracias a cada uno de ustedes por haber participado de este panel de discusión. Viene Así Somos cuando ya son las 0:40. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10:30 de la noche con más Mentiras Verdaderas. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.